Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar viendo nuestro canal. Ahora vamos a adentrarnos un poco en cuestiones de trigonometría. Para lo cual vamos a primero revisar el concepto básico que se tiene en las relaciones en triángulos rectángulos. Muy bien. Aquí lo más vamos a practicar con este ángulo que está aquí, y a partir de este ángulo vamos a tener nuestras referencias, de tal forma que este lado pues es el cateto adyacente y aquí vamos a tener el opuesto. El lado más grande en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Los griegos hace más de 2000 años descubrieron que hay una relación entre la suma del cuadrado de los catetos, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Okay? Se llama teorema de Pitágoras. Aquí no vamos a meternos en la cuestión de la demostración, más bien vamos a utilizarlo. Y luego descubrieron o llamaron de manera peculiar a distintas relaciones que se pueden hacer entre los lados. La forma en que lo vamos a trabajar, fíjense bien, vamos a llamarle primero seno del ángulo a la relación que hay entre el cateto opuesto y el adyacente, y la hipotenusa. Luego coseno del ángulo va a ser la relación que hay entre el cateto adyacente con la hipotenusa, y tangente del ángulo va a ser la relación que hay entre el cateto opuesto con el cateto adyacente. Muy bien. Ahora los recíprocos de estas relaciones van a ser obviamente las funciones inversas de estas. Y aquí yo comienzo escribiéndolos ahora hacia arriba. La relación inversa de la tangente se va a llamar cotangente, y obviamente nada más se invierte aquí este cociente adyacente, cateto adyacente entre cateto opuesto. El recíproco del coseno se va a llamar secante y va a ser la relación entre la hipotenusa con el cateto adyacente. Y la relación recíproca del seno se va a llamar cosecante. Cosecante del ángulo va a ser entonces la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien. Ahora hay otras relaciones que no se utilizan mucho, pero que vale la pena tener presente, que son el seno verso y el coseno verso. El seno verso del ángulo se define como 1 menos el coseno, y el coseno verso, que es otra función que no se utiliza mucho, pero vale la pena que sepan que exista, es la relación, es 1 menos el seno del ángulo. Muy bien. Y vamos a utilizar entonces esto para resolver algunos ejercicios. Muy bien, nos dan este primer triángulo y nos piden hallar tanto el cateto adyacente como todas las relaciones de los lados. Muy bien, lo primero es que hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Lo recordamos, eso: cateto opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Muy bien, y aquí vamos a despejar el cateto adyacente. Para despejar el cateto adyacente, primero muevo los elementos que estén sumando o restando ahí, que es este cateto opuesto al cuadrado. Cateto opuesto, entonces va a pasar al lado derecho. Va a restarse a hipotenusa al cuadrado. Muy bien, y aquí no lo tenemos completamente factorizado porque el cateto adyacente está elevado al cuadrado. Entonces esa potencia 2 va a pasar como raíz cuadrada del otro lado. Raíz cuadrada de todo lo que está del lado derecho. Hipotenusa al cuadrado menos opuesto al cuadrado. Muy bien.
De aquí entonces, ahora sí, una vez que hemos despejado, vamos a sustituir la hipotenusa al cuadrado. Sería en este caso, la hipotenusa es 5 elevado al cuadrado, tenemos 25. Y el cateto opuesto al cuadrado es 4 elevado al cuadrado, tenemos 16. Muy bien. Y aquí entonces el 25 menos 16 nos da 9. Ok, entonces aquí adentro vamos a tener 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto el cateto adyacente es igual a 3. Muy bien, ya teniendo entonces todos los lados, podemos hacer el juego de obtener todas las relaciones involucradas. Ok, entonces aquí vamos a hacerlo abajo. Nos interesa mostrar, tener los dados ahí a la vista. Veamos primero el seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que es 4, cateto adyacente que es 5, perdón, la hipotenusa que es 5. Muy bien, luego el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, cateto adyacente que es 3 entre la hipotenusa que es 5. Y por último, la tangente. La tangente va a ser igual a cateto opuesto que es 4 entre cateto adyacente que es 3. Muy bien. Y de una vez saquemos las funciones recíprocas de estos. La cotangente entonces va a ser igual, simplemente es voltear el cociente. Aquí vamos a tener 3 cuartos. Para el coseno, su recíproco es la secante. Entonces para este caso nos va a quedar 5 tercios. Y el seno, su recíproco es la cosecante. Para este caso nos va a quedar 5 cuartos. Muy bien. Y nada más sacamos entonces el seno verso. El seno verso del ángulo, que recordamos que es 1 menos el coseno. 1 menos el coseno, es decir, es 1 menos 3 quintos. Es decir, seno verso. Me conviene aquí reescribir este 1 en términos de un que tenga denominador 5, sería 5 quintos, este 1. 5 quintos menos 3 quintos es 2 quintos. Muy bien. Y por último, el coseno verso. El coseno verso va a ser igual a 1 menos el seno, que es 4 quintos. Muy bien, y entonces aquí al simplificar esto nos queda que el coseno verso va a ser igual a 1 quinto. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Ok, ahora tenemos este triángulo. Ahora vayamos obteniendo primero los lados. En este caso el lado que me falta es el cateto opuesto. Utilizamos el teorema de Pitágoras, recordemos. Opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Despejando el cateto opuesto nos va a quedar, opuesto va a ser igual a hipotenusa al cuadrado menos adyacente al cuadrado. Muy bien, y nos falta entonces este potencia 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. Muy bien. Una vez que hemos despejado, ahora sí, sustituimos valores. Nos va a quedar hipotenusa al cuadrado, o sea, 11 elevado al cuadrado, menos adyacente, que es 5 elevado al cuadrado. Muy bien. De aquí, entonces, cateto opuesto es la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de 11 es 121 y el cuadrado de 5 es 25. Entonces aquí nos quedaría menos 25. Muy bien. Aquí entonces vamos a tener que el cateto opuesto es igual a 121 menos 25, que es 96. Muy bien. Y este 96 aquí pues conviene racionalizarlo. Para racionalizarlo voy a aprovechar aquí, primero sacar los factores
la descomposición en factores primos de 96. Ok, nos queda en 96 entre 2, 48, entre 2, 24, entre 2 a 12, entre 2 a 6, entre 2 a 3 y ahí tercera 1. De tal forma que el cateto opuesto va a ser igual a... Aquí nos queda 2 a la 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la 5 por 3, es decir, dentro de esta raíz cuadrada. Ok. Y si aquí racionalizamos, nos saldría 2 elevado al cuadrado. Ok. Y adentro de la raíz quedaría un 2 por 3. Ok, el cateto opuesto va a ser igual a 4 raíz de 6. Ok, en otro video explico cómo se hace la racionalización. Por favor, a eso véanlo ahí si tienen dudas de cómo llegué a esta conclusión. Muy bien, ya teniendo entonces los lados, ok, aquí escribimos que cateto opuesto esto es 4 por raíz de 6. Ahora sí, obtengamos las relaciones para este triángulo. La primera sería el seno. Ok, el seno entonces, que es seno, cateto opuesto, que es 4 sobre raíz de 6, entre la hipotenusa, que es 11. Ok, ese es el seno. Luego coseno, que es cateto adyacente. Ok, vamos a mostrar el triángulo. Coseno entonces es cateto adyacente, que es 5, entre hipotenusa, que es 11. Y por último, la tangente. Tangente, que es cateto opuesto, que es 4 sobre raíz de 6, entre cateto adyacente, que es 5. Muy bien. Y teniendo esto, pues ya las otras funciones son muy sencillas, porque comenzamos primero con la cotangente, que es el recíproco de la tangente. Entonces tendríamos 5 sobre 4 raíz de 6. Es simplemente es el recíproco, o sea, se invierte el cociente. Ok, luego el recíproco del coseno es la secante. Entonces de aquí tendríamos, secante va a ser 11 sobre 5. Y la cosecante es el recíproco del seno. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 11 sobre 4 por raíz de 6. Ok, aquí algo muy importante es que cuando tenemos raíces en los denominadores, lo mejor es quitarlo. Por lo tanto, nos conviene multiplicar por hacer la racionalización. Para hacer la racionalización, vamos a vamos a multiplicar por nuestra raíz, que es raíz de 6, por raíz de 6, ok, en ambos lados, perdón, o sea, este es un factor 1. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esto? Fíjense bien, en el numerador nos va a quedar 5 por raíz de 6. Y en el denominador, ¿qué pasa cuando se multiplica raíz de 6 por raíz de 6? Me queda 6, 6 por 4, 24. Ok, entonces aquí la cotangente ya racionalizada es 5 raíz de 6 sobre 24. Y racionalizamos también este término de aquí. Multiplicamos por raíz de 6. Ok, al racionalizar, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 11 por raíz de 6. Y en el denominador nos queda 24. Ok, esto es importante porque con frecuencia en algunos exámenes, si no encuentran, por ejemplo, este valor, significa que tal vez no han racionalizado en algunas respuestas. Esto se da cuando tienen opción múltiple, ¿no? Lo mejor es entonces racionalizar, de preferencia. Y nos falta el seno verso. El seno verso de este ángulo, que es 1 menos el coseno. O sea, 1 menos 4 menos 5 onceavos.
¿ok? De aquí entonces obtenemos que el seno verso va a ser igual a, este 1 lo vemos como 11 onceavos y me queda 6 onceavos. Muy bien, mientras que el coseno verso va a ser igual a 1 menos el seno, que es 4 sobre raíz de 6. 4 sobre raíz de 6 onceavos, ¿ok? Y este lo vamos a dejar de esta forma. ¿Por qué? Pues porque tenemos una raíz aquí. O podríamos hacer la operación completa. Vean, como un denominador pues es 11. Y aquí nos quedaría 11 menos 4 sobre raíz de 6. Ok, aquí no es necesario racionalizar porque la raíz queda en el numerador. Bueno, espero que estos videos les hayan ayudado. Estoy a sus órdenes en el blog sistemasolking.com. Sigan al pendiente de nuestro canal, suscríbanse a él, compartan este video con alguien que le pueda ser útil. Muchísimas gracias.